acompañarnos esta noche. Y hoy también tenemos que saludar a la gente que nos sigue a través del streaming que ha preparado desde YouTube la Dirección General de Deportes, así como de diferentes redes sociales. Imagina un día lleno de aventura. Imagina un día en el que divertirse es lo más natural. Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, representantes de las distintas federaciones y clubes de Extremadura de deporte, representantes de los clubes y de las asociaciones de deporte locales de Villanueva, amigos y amigas, bienvenidos. Para nosotros es una satisfacción el poder tener este acto en Villanueva. Nuria, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por haber tenido la decisión de venir a Villanueva. Y la quería decir que no solamente le doy la gracia en nombre de mi pueblo, sino en nombre de todos esos pequeños pueblos que se demuestra que desde la Junta de Extremadura, desde la Consejería, se trata por un igual tanto a las ciudades, a los pueblos grandes como a los pueblos pequeños, que también lo necesitamos. Nuestro pueblo, tenemos 12 asociaciones y clubes deportivos, un pueblo de 2.200 habitantes. Es cierto que todos ellos hacen sus actividades en instalaciones municipales, pero también es cierto que en algunos casos trabajamos directamente con los monitores deportivos, tanto a nivel de comunidad como a nivel monitores que contratamos en el propio ayuntamiento, pero también hay algunos clubes que son ellos los que gestionan el tema de las actividades. Yo creo que esto del deporte, como casi todas las cosas de la vida, no solamente es un tema de los pocos, sino hay que unir esfuerzos. En los pueblos pequeños no tendríamos ninguna posibilidad, o casi ninguna, si no tuviésemos la posibilidad de tener la ayuda de las administraciones mayores. Yo llamo a las administraciones mayores, a la Junta de Extremadura, a las diputaciones. Yo creo que la Extremadura, sin ese acompañamiento, sería muy difícil. Los que me conocéis y los que no lo voy a decir ahora, yo el año que viene hace 40 años que estoy en la política local, 40 años de concejal y muchos de ellos de alcalde. Y no cabe duda que cuando llegamos a esa época, no solamente en el área de deporte, sino en cualquier área, había muchas necesidades, había muchas cosas por hacer. Estaban estudiando, practicaban el bádminton. Entonces un deporte prioritario que poco a poco se ha ido aumentando, pero decidieron un día hacer esa actividad en Villanueva. Bueno, pues hoy, cuando convoca la Federación Extremeña a las personas que van a ir a competir por todas las regiones de España, el 80 o el 90% de esos chicos y esas chicas son de Villanueva. Ahora mismo tenemos varios subcampeones de España a nivel nacional, lógicamente, y tenemos medallas de bronce. Nos queda todavía alguna de oro, pero todo saldrá. Y tenemos en los convocados en los últimos años para pertenecer a la federación y competir en el extranjero a nivel internacional a 2 chicas de nuestro pueblo y un chico que está entrando también poco a poco. Como decía antes, un pueblo de 2.200 habitantes es una satisfacción y un orgullo para nosotros. Quedan muchas cosas por hacer. También está ahí no solamente hacer obras de infraestructura, sino apoyar pues, con programas de monitores deportivos, apoyar con programas de competiciones, etc. Yo vuelvo a repetir, cuando me llamaron de la consejería y hablaba con el director general, que ellos ya habían hablado, con Nuria en su equipo, creo que es la primera vez que en un pueblo de 2.000 y pico habitantes se hace la rama del deporte, y vuelvo a reiterar, me parece una excelente decisión que habíamos quedado que el marco adecuado, por hacerlo también al aire libre, era la plaza de Centro Marino. Ayer montamos todo el escenario
y antes de empezar a montar ya el sonido y todo, nos encontramos con que había un 80% de posibilidades que podía llover hoy. Menos mal que teníamos esta alternativa. Costó hacerlo, pero el rendimiento que le estamos sacando es impresionante.